¿Y cerrado? Puntos abiertos, cerrados. Dos fronteras. La definición de conjunto frontera, ok. ¿Eso quedó claro o no quedó claro? Sí, quedó claro. No entramos al concepto de límite todavía, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Bueno. No entramos al concepto de límite, profesor. No entramos. Yo pensé que ya habíamos entrado a esa parte, pero bueno, vamos a ver. Entonces estábamos en conjuntos abiertos, cerrados. Ajá. ¿Y qué más? En el plano. Profe, es 2021. 2021. Ya nos... ...2021. Si no queda más aquí. Bueno, entonces conjuntos en el plano. Ajá, vimos que era esencialmente, pues CAE, un subconjunto de R2, ¿verdad? Vimos lo que era un conjunto, el interior de E. Primero definimos lo que es una bola. Una bola con centro en X0 y Y0 y radio R. Entonces una bola pues es con centro, la denotamos así. Y sería pues todos los puntos X, Y en R2, tales que X menos X0, la norma de esto, ¿verdad? Y menos Y0 es menor que R. Donde la norma de X menos X0, Y menos Y0 es igual a raíz de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado. Esa es la norma de un vector. Eso lo vieron ustedes en álgebra lineal aplicada. ¿Estamos? Entonces, una manera equivalente de escribir una bola de radio R con centro en X0 y Y0, pues son todos los puntos X, Y en R2, tales que X menos X0 al cuadrado menor que R al cuadrado. Por lo tanto, pues una bola de radio R en el plano X, Y, ¿sí? Una bola en el plano X, Y es una cosa, ¿sí? Con centro en X0 y Y0
Ujú. Si tienen aquí la X, Y aquí tienen X0, Y0. Pues más o menos sería una cosa así, ¿verdad? ¿Podría bajar un poquito la cámara? Claro, las pueden aquí. Una bola de radio R y centro en X0, Y0. Es todo el interior sin la frontera, ¿no? Ujú. Esa es una bola. Una bola. Eso fue algo de lo que vimos. ¿Quieren que recordemos cosas o ya nos seguimos de filo? Ujú. Entonces, ¿qué más dijimos? Que esa es pues una bola con centro en X0. Ajá. Y una esfera con centro en X0. Con centro en X0, Y0, pues es radio R. Pues sería la ponemos así, S, R de X0, Y0, ¿verdad? Sí. Pues sería el conjunto de los puntos X, Y en R2, tales que X menos X0 al cuadrado es igual a R al cuadrado, es exactamente igual a R al cuadrado. Entonces, pues la esfera pues sería la frontera de este círculo. Sería el círculo, ¿no? Así, ¿no? Sería la frontera y el otro es el interior solamente, ¿no? Eso fue algo de lo que comentamos en la clase pasada. Ok, bueno, ¿qué más? ¿De qué más hablamos? Pues de que el complemento de un conjunto, ¿no? Dijimos que si E está contenido en R2, el complemento de E pues sería el conjunto de las X, Y en R2, tales que X y Y no pertenece al conjunto E. Complemento, ¿no? Hablamos de eso. Ajá. Hablamos así rápidamente. Ya me puedo mover hacia el otro lado. Sí, profesor. Sí. La idea de hacer esto, de definir estos conjuntos, es porque vamos a hablar del concepto de límite. Y de alguna manera tenemos que saber qué es un conjunto abierto, un conjunto cerrado, un punto frontera, en fin, para tener más claridad en los conceptos. ¿Está bien? Eso fue algo de lo que estuvimos haciendo la última clase. Ajá. Bueno, o ya quedó claro esto, nos lo saltamos. Nos vamos al concepto de límite. Sí, profesor. ¿Nos lo saltamos? Sí. Sí, ok. Que solamente una cuestión, ¿qué quiere decir que
que un punto sea punto de acumulación del conjunto E. Un punto X0 y Y0 Profesor, punto. ¿puede mover la cámara, por favor? Sí. Así. Es punto. Gracias. Sí, no. Es punto de acumulación del conjunto E contenido en R2, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Eso lo mencionamos o no? No, eso no se mencionó, creo. No. Es punto de acumulación, esa parte es bien importante. Es punto de acumulación de un conjunto E contenido en R para la bola agujerada. Aquí le pongo un, vamos a poner aquí la bola con un círculo arriba. Ajá. Intersección con E es no vacío. Es decir, si la intersección, si ustedes tienen un conjunto aquí, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos. Si tienen una en el plano, si tienen la gráfica de una función o una curva, y este es el conjunto E. Ajá. Entonces, todos los puntos de la gráfica son puntos de acumulación, ¿se dan cuenta? Todos. Todos. O sea, en particular, si se fijan en uno que tengo aquí, cualquier punto es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque toda vecindad centrada ahí contiene elementos del conjunto E. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son esos elementos? Estos que se encuentran a los lados, ¿no? Tiene elementos del conjunto E. Eso es un punto de acumulación. Ajá. Por ejemplo, si ustedes tienen un rectángulo aquí, ¿verdad? Así. Que estos son sus puntos. Un rectángulo en el que aquí tienes esta frontera, pero aquí no la tienes. Uh-huh. ¿Podría bajar un poco la cámara? Sí. Entonces, todos los que están aquí en la raya oscura son puntos de acumulación. Pero además pertenecen a este conjunto E, ¿no? Sin embargo, aquí estos puntos no pertenecen y sin embargo son puntos de acumulación del conjunto E. Ajá. Son puntos de acumulación del conjunto E. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a poner otro caso. El origen aquí no es punto de acumulación, se dan cuenta, porque está muy alejado de E, y si dan vecindades, no es cierto que toda vecindad contenga elementos del conjunto E. Ese no sería un punto de acumulación. El conjunto E, así. Ese no sería un punto de acumulación del conjunto E, el punto P que tienes aquí, X0 y Y0. Ajá. Entonces, un punto de acumulación de un conjunto E no necesariamente pertenece al conjunto E. ¿Correcto? No necesariamente es elemento del conjunto E. Ajá. Bueno. Pero, por ejemplo, todo punto frontera sí es punto de acumulación. Es punto de acumulación. Ajá. Entonces, en cálculo avanzado, pues ustedes, o sea, principalmente los alumnos, los que lleven cálculo avanzado, se van a dar cuenta que un conjunto es cerrado si tiene todos sus puntos de acumulación. Es una de las definiciones. Uh-huh.
¿Y para qué necesitamos esa definición? Bueno, lo necesitamos por lo siguiente. Si yo tengo una sola variable, ¿verdad? Si yo quiero definir el límite de una función cuando x tiende a A, de f de x es L. Nunca se dice esto, pero es L sí, 1. A es punto de acumulación. Del dominio de la función, ¿no? O sea, para que puedas hablar de límite de una función, tú necesitas que el punto A sea punto de acumulación del dominio de la función. Si no, no vas a poder hablar del límite. Y 3 y 2, ajá. ¿Qué dices? Bueno, pues 2 lo vamos a poner aquí. Dices para toda epsilon mayor que 0. Esta es para una función real, ¿no? Para una función real. Función real. Si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal es que si 0 es menor que x menos a, menor que delta, entonces f de x menos L menor que epsilon, ¿no? Esta es la definición. Cuando yo digo que esto es un punto de acumulación del dominio de f, ya no hace falta ponerle aquí el mayor que 0, porque ya estamos suponiendo que se cumple esta condición de límite, la definición de límite. Aunque más estrictamente hablando, pues diríamos que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x que satisface que 0 es menor que x menos a menor que delta, entonces f de x, la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Ajá. Entonces, aquí cuando tenemos funciones reales, cuando tenemos funciones reales, pues tenemos la definición de límite. Aquí tenemos el punto A, y por aquí está el dominio de la función f, y aquí tenemos la función, ¿verdad? Sí. Aquí la f. Entonces necesitamos que alrededor de A esté definida la función, si no, no podemos hablar de límite. Y entonces aquí nos vamos a poder acercar al límite por la izquierda y por la derecha, y vamos a decir que el límite es L. Ajá. Pero en una función de 2 variables o de 3 variables o de 4 variables, ya pierde sentido acercarse por la izquierda o por la derecha. Ajá. Entonces, y aquí, bueno, a veces los libros elementales de cálculo pues prescinden de esta definición de punto de acumulación porque lo pueden decir de otra manera, ¿no? Sin mencionar ese concepto. Ajá. Aquí es la Y y aquí es la X. Ajá. Bueno, entonces vamos a hablar del límite para 2 variables, ¿les parece? Para 2 variables. Por el momento, ya después extendemos la definición a 3 o más variables. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profesor. De eso no hablamos la vez anterior. Entonces vamos a ver, sea F. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si digamos que el punto A, Ajá. o sea, como tal ahí se define una bolita blanca como la dibujó. Ahí podríamos Ajá. decir que el límite no existe porque no está definido ahí. No, el límite sí existe. Por eso es importante el concepto de punto de acumulación. Porque pides que no necesariamente la función está definida en A,
pero cerca de A sí está definida. ¿Estamos? Cerca de A está. Ajá. Aunque, o sea, por ejemplo, digamos que es que a veces aparece, ¿no? Cuando veíamos en cálculo diferencial, la función no era continua, digamos. Entonces aparecía un agujerito y en la parte de abajo o arriba estaba el punto, pero ya no era. Por ejemplo, como te dicen el límite, cuando x tiende a 2, de x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entre x cuadrada menos 1, por ejemplo. Ujú. Sí, sí. Ahí no estaría definido el. Aquí, por ejemplo, en el 1, ¿no? Ujú. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, aquí, ¿cuál es la bronca? Que la función no está definida en dónde. En el menos 1, ¿no? Sí. Aquí. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Ujú, ujú. Pero está definida alrededor del 1. O sea, menos 1 es punto de acumulación. De acumulación, ¿no? Ah, ya, porque para toda R siempre va a agarrar algo del conjunto B, ¿no? Ajá. En este caso del dominio. ¿Es punto de acumulación de quién? Del dominio de F. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque el dominio de F son todos los reales, excepto quién? El menos 1. Son de las cosas que no se dicen porque implica mucho rollo, ¿no? Sí, Más es que, trabajo. Ajá. sí, es que yo no entendía eso, como que me revolvía. O sea, veía que no era continuo, pero el límite como que sí existía, pero Dices, bueno, ya ¿qué onda? claro, Pues ajá, aquí, por ejemplo, tienes el límite. ¿Qué es lo que hace uno? factorizar, ¿no? Factorizas x más 1 por x menos 1 y aquí x más 1 al cuadrado. Ajá. Ujú. Y entonces, ese es el motivo por el que uno puede cancelar, porque el menos 1 no pertenece al dominio de la función, pero sí es punto de acumulación. Sí. Entonces tú puedes cancelar y decir, no, pues es que este es el límite cuando el x tiende a menos 1 de x más 1 entre x menos 1, ¿no? Ujú. Sí, Y sí. esto te da 0 de todas maneras. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Pero lo que estás teniendo ahí es hay una hipérbola que no está definida en el menos 1, en el fondo, ¿no? Sí, 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 sí. Es este punto, ¿no? Ah, ya. Ok, ya me Sí, quedó claro. Sí, sí queda gracias. claro. Ajá. Sí, sí. Entonces, por eso es o sea, casi que el ser punto de acumulación es la mitad de la definición, ¿no? Porque es importante. Ujú. Entonces, nosotros vamos a definir pues ya el límite, ¿no? Y vamos a tratar de entender ese concepto de límite, entenderlo, y luego qué vamos a reemplazar por límites unilaterales, ¿no? ¿A qué equivale el límite unilateral? Porque uno de los teoremas dice, bueno, si los límites unilaterales existen y son iguales, entonces el límite existe, ¿verdad? Pero acá, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Cómo vamos a reemplazar ese concepto de límites unilaterales? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces vámonos para el otro lado. Ajá. Vámonos para acá. ¿Sí se alcanza a ver bien? Vamos hacia este punto. Fíjense, vamos a definirlo de manera muy parecida, pero vamos a dar varias expresiones que son equivalentes. Ajá.
Vamos a suponer pues que tenemos una función cuyo dominio está contenido en R2, en R. Ajá. Y vamos a decir, bueno, el límite cuando x, y tiende a x0 y es0 de f de x, y es igual a L. Ajá. O sea, este límite, ¿verdad? Lo vamos a escribir. Sí. Primero, 1, x0 y es0 es punto de acumulación, ¿verdad? ¿De quién? ¿De ese punto de acumulación? ¿De quién sería punto de acumulación? Del De dominio. f de x, y. Del dominio de F, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿qué presupone? Pues que si yo tengo aquí el dominio de F en el plano, pues puede ser que x0 esté adentro, ¿verdad? Y para eso ya no necesito muchas, pues ya automáticamente va a ser punto de acumulación porque está en el interior de él. Pero si está en un punto donde no está definido, por ejemplo aquí en la frontera, entonces yo necesito que para toda R positiva, cualquier bola contenga agujerada, ajá, del punto x0 y es0 contenga puntos de quién, de x0, del dominio de la función. Una Para que pregunta, yo, la bola agujerada, o sea, ¿está agujerada en el centro, en X0? en el Y centro, sí, en el centro. Ajá. Vamos a ponerle aquí, la definimos como la bola de R en x0 y es0 menos el punto x0 y es0, ¿no? Ajá. O sea, si toda bola agujerada contiene elementos del dominio de la función. Ajá. Y 2, que es la que siempre tenemos. Queremos que para toda epsilon mayor que 0 exista un delta mayor que 0. Ajá. Como ya dijimos que es punto de acumulación, pues ya ya prescindimos de la otra parte de la desigualdad, ¿no? Sino simplemente aquí decimos que la norma de x menos x0, y menos y0, así, menor que delta, ajá, implica, ¿sí? Vamos a escribir más en orden, 2. Si para toda epsilon mayor que 0, se alcanza a ver aquí, existe delta mayor que 0, ajá, tal es que si x menos x0, y menos y0 es menor que delta, entonces aquí es el valor absoluto, ¿no? De f de x, y, porque estamos en R, ¿no? Es menor que epsilon. Sí. Si puedo hacer tan pequeño como yo quiera, ajá, ¿a quién? A epsilon, tomando delta suficientemente pequeño. En realidad, esto quiere decir que x, y, ajá, que x, y está en una bola de radio R con centro en x0 y es0, ¿verdad? De radio delta, ¿no? Agujerada, ¿no? Implica que f de x, y, pues está en otra bola, ¿no? Con centro en epsilon, con centro en L y radio epsilon, ¿no? Entonces sería mucho más fácil decir que el límite cuando la x tiende, x, y tiende a x0 y es0, ¿Puede bajar tantito la cámara? podríamos decir que esto es, que el límite cuando x tiende, x, y tiende a x0 y es0 es de f de x es L.
Ajá, sí, ¿verdad? Para toda épsilon positiva existe un delta positivo. No voy a entrar. Un delta positivo tal que Estoy muerta. Pero está bien. tal que si X, Y está en la bola agujerada con centro en X0 y Y0 y radio delta, eso implica que F de X, Y está en una bola de radio épsilon con centro en L, así, ¿no? Eso sería más fácil. Ajá. Ok. Bueno, es muy fácil escribirlo de manera teórica, pero cuando ya nos piden un ejemplo concreto, ahí es otra cosa, ¿verdad? Cómo ver que algo tiene límite. Entonces, hacemos un ejemplo de algún truco, cuando menos para entender esta idea, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver cómo le hacemos para ver algunos ejemplos, ¿no? Cómo se trabaja con este asunto. Entonces, veamos un ejemplo. Porque uno a veces también lee los libros y dice, bueno, ¿qué hicieron? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Está claro? ¿Cuál es la técnica? ¿Hay alumnos de matemáticas aquí o no? ¿Hay alguien que sea de matemáticas? Sí, yo. Ah, bueno, esto lo tienes que aprender. Todos lo tienen que aprender. Para tener una idea más nítida de lo que estamos haciendo. Por una vez en la vida aquí. No, este curso es muy operativo, pero no se nos escape hacer algo. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es de jugar con ciertas desigualdades. Lo que escribimos ahí fue la definición formal. Ajá. Entonces, bueno, ejemplo 1. Demuestre que el límite cuando X tiende a Y, el límite de X, Y, que tiende a ¿qué? A valores a 3, menos 1, ajá, de F de X, Y es igual a 3, ¿sí? F de X, Y es una función de dos variables, que es X cuadrada más 2XY. Así, por ejemplo. Que el límite tiende a 3. Ajá. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? O sea, lo que nosotros queremos es, pues cualquiera, como la función es continua y todo, etcétera, bastaría con sustituir, ¿verdad? Sí, porque 3 al cuadrado es 9, menos 6, porque la X vale menos 1 y la Y vale 3, pues dirías, ¿no? Pues si yo evalúo esta función en 3, menos 1, pues esto me daría ¿cuánto? 3. ¿Está de acuerdo o no? Que eso vale 3. Sí. Pero uno se queda con la idea de que solamente es sustituir y se acabó, ¿no? Como lo que comentábamos hace un momento de lo del punto de acumulación. ¿Por qué puedo cancelar y listo? ¿Qué sucede?
Pero ¿cómo lo haríamos para demostrarlo usando epsilon delta en este caso? ¿Qué tendríamos que probar? Pues en primero el punto de acumulación creo que sí, sí existe, ¿no? O sea, lo primero. Primero, pues el dominio de F, 1. El dominio de F es R2, ¿no? ¿Correcto? Es todo R2. Y además, pues 3, menos 1 es elemento de ¿quién? De R2. Entonces, pues ahí no hay bronca, automáticamente es punto de acumulación, ¿no? Cualquier vecindad agujerada de ese punto contiene elementos de R2. Ese es mi argumento, ¿no? Ajá. Y en segundo lugar, lo que yo quiero es probar que, sí, aquí se alcanza a ver. En segundo lugar, lo que quiero probar es que para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tales que la norma de x menos 3, y más 1, menor que delta, implica ¿qué cosa? Que f de x, y, o sea que x cuadrada más 2xy menos 3, que esto es menor que epsilon, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo procedemos ahí? Cuando menos para funciones polinomiales, pues no estaría por demás saber qué hacer, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué harían ustedes ahí en ese caso? Pues no sé si podríamos iniciar a partir del epsilon, como que ir reduciendo de tal manera que podamos encontrar que la norma efectivamente es menor que delta. Ándale, vamos a ver. Entonces aquí tenemos una cuestión. Primero, pues algunas observaciones, ¿verdad? La primera observación dice pues que esto que tengo aquí, la norma de x menos 3, y más 1, si la desarrollo, pues es la raíz de ¿quién? De x menos 3 al cuadrado, ¿no? Más y más 1 al cuadrado. ¿Sale? Y esto quiero calcular una delta, ¿verdad? Que esto sea menor que delta para que se tenga lo demás, ¿no? Pero esto implica que dos cosas. Esto por el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que aquí si tengo el punto 3, menos 1, ¿verdad? 3, menos 1. Un cateto es x menos 3. Y el otro cateto es y más 1. Ajá. Entonces, ¿qué tienes? Pues que siempre va a ser cierto que el valor absoluto de y más 1 es menor que la norma, ¿no? De lo que está ahí. Y también x menos 3, ¿no? Siempre va a ser esto cierto, ¿no? Y como consecuencia, estos valores absolutos van a ser menores que ¿quién? Van a ser menores que delta. Ajá. Y por otra parte, como decía el compañero, ¿cómo se llama el compañero que tenemos aquí? Yo, David. David. Ajá. Entonces, David dice, pues tenemos que controlar de alguna manera el crecimiento de ¿quién? De este término. ¿Podría, por favor, subir su cámara, por favor? Sí. Como que podríamos controlar el crecimiento de este término, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Sale? Entonces, como que esa cosa yo la tendría que escribir en términos de las distancias del delta, ¿no?
que es y más 1 y x menos 3. ¿Cómo le hacemos para escribir eso? ¿Cómo le haríamos para escribir esa parte? Pues ¿será cierto que existan constantes tales que esto sea cierto? A por x menos 3, ¿no? Al cuadrado. Más b. ¿Qué otro término tenemos? Una mezcla de quién, de x menos 3 por y más 1, ¿no? Más ABCD por x menos 3 más d por y más 1. ¿Lo podría escribir así? Encontraré ciertas constantes que me den esto. ¿Por qué no incluyo el cuadrado de la y? Pues porque aquí no aparece el cuadrado de la y, ¿verdad? Por ese motivo no lo escribo así. Pero ¿cómo calcularía A, B, C y D? Sí. ¿Será posible que podríamos calcular A, B, C y D? ¿Cómo le haríamos en ese caso? Con un sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales o todavía no? Fracciones parciales. No, Todavía. Bueno, lo que hacemos es, yo quiero escribir este polinomio como algo de lo que está aquí, ¿verdad? Así lo quiero escribir. Ajá. Si se puede, pues quiere decir que existen A y B, tal que se puede hacer eso. Ajá. Entonces, voy a poner sea x igual a 3, ¿les parece? Si se puede escribir, esta identidad vale para cualquier x. ¿Estamos de acuerdo? Y para cualquier pareja de números x, y, debería ser válido. Ajá. ¿Qué pasaría si x vale 3? ¿Qué pasaría si x vale 3? se hace cero el primer término, ¿no? Si x vale 3, aquí sería 9, ¿no? 9, ajá. Y aquí sería más 6y menos 3. Esto es 0, esto es 0. ¿Y qué otro es 0? Tengo d por y más 1, ¿no? Ajá. Entonces aquí tendría que 9 menos 3 es 6, ¿no? Entonces tengo que 6y más 6 es igual a d por y más 1. Entonces tengo que 6 por y más 1 es igual a d por y más 1. Y esto implica que la d vale ¿cuánto? 6. ¿Les parece bien ese razonamiento? La d debería ser 6, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la parcial con respecto a x de esa expresión de arriba? La parcial con respecto a x, ¿cuánto vale aquí? Sería 2x más qué más 2y. ¿Igual a qué? A 2 veces
X menos 3. Con respecto a X, ¿no? Más B por Y más 1. Ajá. ¿Más qué? Más C. Nada más, ¿no? Así. La parcial con respecto a X. ¿Está bien? De la expresión de arriba. De aquí arriba, ¿no? Tal vez yo pueda hacer un sistema de ecuaciones, pero sería muy largo, muy laborioso. Entonces yo propongo pues un método así. Yo creo que es razonable, ¿no? Tiene cierta lógica. Si yo quiero que esto sea una identidad, la identidad vale para cualquier pareja de números X, y aquí busco ciertas constantes que me den esa identidad. Y lo mismo en las derivadas va a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces si X vale 3, ya vimos que D vale 6. Y si esa primera ecuación la derivamos con respecto a X, tengo 2X más 2Y es igual a 2A. Aquí me faltó la A, ¿no? 2A por X menos 3 más B, porque la parcial con respecto a X es 1, por Y más 1 más C. Ajá. ¿Qué pasa si la X vale 3? Aquí nuevamente. Si X es 3, vamos a ver si no truena esta cosa. Si X vale 3, esto es 0. Y aquí nos quedaría que 2Y más 6 es igual a B por Y más 1, ajá, más C. Ajá. Entonces 2Y más 6 es igual a BY más B más C, ¿no? Ajá. Entonces estaríamos diciendo que B es 2 y B más C es 6. Entonces estaríamos diciendo que si B es 2, C es igual a ¿qué? A 4, ¿no? ¿Vale? B es 2 y C es igual a 4. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí. Ajá. Ahora, en la misma ecuación, pues yo puedo poner que Y valga menos 1, ¿no? En la misma, en la primera. Ujú. Para ver cuánto vale la A. Aquí ya no fue posible conseguir la A, pero en la misma ecuación, si A vale 1, si A vale 1, digo, si Y vale menos 1, entonces, pues si Y vale menos 1, X cuadrada menos 2X menos 3 es igual a Profesor, ¿puede bajar la cámara, por favor? sí. Ajá, si X vale menos 1, entonces arriba estoy sustituyendo Y igual a menos 1. Entonces, los siguientes dos términos se hacen 0 y me queda A por X menos 3 al cuadrado más C por X menos 3. Así me quedaría. Ujú. Sí, si yo sustituyo Y igual a menos 1. Ujú.
Entonces, bueno, pues aquí derivo con respecto a x. Aquí si derivo con respecto a x sería 2x menos 2 es igual a 2a por x menos 3 más c. Ajá. Si yo vuelvo a derivar, aquí me queda 2 es igual a 2a. Y entonces a vale 1. Por lo tanto, x cuadrada es igual a x menos 3 al cuadrado más b. ¿Cuánto dijimos que vale b? B dijimos que vale 2. Y la c vale 4. X menos 3 más d, que vale, ¿cuánto vale la d? A, B, C, D. ¿Dónde dejamos la d? Vale 6 más 6. Ajá. O sea que x cuadrada más 2xy menos 3 es igual a x menos 3 al cuadrado más 2 por x menos 3 por y más 1 más 4 por x menos 3 más 6 por y más 1, ¿no? Así. A ver si alguien quiere comprobarlo. Comprueben que eso que estamos diciendo es correcto. Pueden comprobarlo. Así nos quedaría esta expresión. Sí, profesor. ¿Ya lo verificaron? ¿Que sí, que sí da? Sí. Ok. Bueno, en los libros luego no te dicen cómo saca, pero yo pienso que es una manera de sacar esa conclusión. Usando ese procedimiento, creo que no falla. Ok, y luego, ¿qué argumentamos? Entonces, una vez que tenemos escrito eso, escríbanlo para poder borrar ahí mismo.
Ya, si ya copiaron esta parte, me dicen, David. ¿Cómo ves esto, David? Estaba un poco largo, pero sí, creo que tendríamos que hacerlo parecer o que sea mayor que la norma de XY, ¿no? Perdón, se me acabó la batería. Se apagó. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Perdón. Bueno. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, habíamos quedado que sí copiaron esa parte. Ajá. Entonces tenemos la siguiente situación. Vamos a ver aquí. X.
Entonces aquí, bueno, tenemos x menos 3 al cuadrado más 2 x menos 3 por y más 1 más 4 por x menos 3 más 6y más 1, ¿no? Así, ya tenemos esa parte. Vamos a borrar aquí. Entonces, si nosotros suponemos que delta es menor que, si delta no la tomamos muy grande, sino que delta generalmente se toma como delta menor que 1. Si se toma como delta menor que 1, entonces, si tomamos esa restricción, nosotros tendríamos pues que dos cosas que podríamos tomar, que y más 1 es menor que 1 y x menos 3 es menor que 1. Ajá. Y si es para que este desarrollo sea menor que, y también, pues como consecuencia, esto es menor que delta y a la vez menor que 1. Ajá. Entonces x cuadrada más 2xy menos 3, pues es menor o igual que, aquí le podríamos poner, si x menos 3 es menor que 1, podríamos dejar x menos 3 más 2 por x menos 12 por y más 1, ¿verdad? Por ejemplo. Ajá, donde aparece más 4 por x menos 3 más 6 por y más 6 por y más 1, así. Y como esto es menor que delta, aquí sería un delta más 2 delta más 4 por delta más 6 por delta, ¿verdad? ¿Cuánto es en total? 13 delta, ¿verdad? Así. Y esto lo ponemos menor que epsilon. Sí, menor que epsilon. Entonces aquí decimos, bueno, si sea delta igual al mínimo de 1 y epsilon sobre 13, ¿no? Ajá. Y epsilon sobre 13. Entonces, cada epsilon, cualquier epsilon positiva, si nosotros tomamos delta como el mínimo de estos números, eso garantiza que el límite, o sea, tomando dado epsilon, cualquiera, sea delta igual al mínimo de 1 y epsilon sobre 13. Ajá. Entonces, para toda x, y, que satisface que la norma de x, ¿qué era? Menos 3, y más 1, menor que delta, pues con esto yo tengo que x cuadrada más 2xy menos 3 es menor que epsilon, ¿no? Ajá. ¿Sí le agarraron la onda? Ok.
Bueno, ahora les voy a proponer un ejercicio muy sencillo, usando esto mismo, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Sí me escuchan? Profe, ¿podría repetir lo Sí, último desde 13 epsilon menor a epsilon? Ajá, sí. Lo que queremos acotar es esto, ¿no? Esto. Ujú. Entonces, esto es menor o igual que lo que tenemos aquí por la desigualdad del triángulo, ¿no? Porque simplemente le ponemos aquí menor o igual. Y si ponemos esta condición, que delta es menor que 1, tomando delta menor que 1, es válida tanto esta condición como esta condición. Ajá. Entonces, como es válida esta condición, pues yo, y esta también, pues puedo dejar esto aquí así como x menos 3, ¿no? ¿Verdad? Delta menor que 1, ajá. Y la delta, y bueno, aquí estoy haciendo como, aquí la delta la estoy tomando pues menor que 1, ajá. O el mínimo entre, es decir, yo aquí tengo varios términos que se pueden hacer muy pequeños, estas distancias, ¿no? Entonces, si yo impongo una condición que la delta no sea demasiado grande, sino que menor que 1, ajá, entonces yo tengo esto. Así, ¿no? Así mejor, ¿no? Tengo esas dos condiciones al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo. Ajá. Dejo aquí. Esto ya sabemos que vale x menos qué, menos. ¿Cuál era la primera? X menos 3, ¿no? Al cuadrado, pues aquí me lleva valor absoluto. Más 2. Y más 1. Más 4. X menos 3. Más 6 por y más 1, ¿no? Así. ¿Vale? Es válido por la desigualdad del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Uh-huh. Entonces, la delta va a estar regulada por, yo sé, por la desigualdad del triángulo, lo que explicábamos en este punto, aquí, que esto se cumple siempre, ¿no? Yo quiero que esto sea menor que delta, ¿no? Pero la delta la pongo menor que 1. Ajá. Entonces, pues yo puedo jugar con puedo dejar aquí en el cuadrado, como esto nunca me va a rebasar al 1, no quiero que rebase el 1. Entonces, pues dejo uno de los dos factores nada más, ¿no? Aquí dejo este que aparece aquí, o el otro, el que sea, y entonces cada uno de ellos es menor que delta, ¿no? Y al final quiero, en total, todos son menores, la suma es menor que aquí un delta, aquí que 2, aquí que 4, aquí que 6. En total son 6 y 4, 13, pero yo quiero que esto sea menor que épsilon, ¿no? Toda esta cantidad menor que épsilon. Y si esto es menor que épsilon, de aquí obtengo pues que delta es menor que épsilon sobre 13. Ajá, así. Tendría esa condición. Ajá. Correcto. Y por lo tanto, si yo tomo delta al mínimo del 1 y épsilon sobre 13, para toda épsilon mayor que 0, sea delta el mínimo y tal que esta cantidad es menor que delta, ¿no? Donde delta es el mínimo de los dos, ¿no? Entonces, desarrollando esto mismo,
pues puedo llegar a esta conclusión, ¿no? De que esto es menor que epsilon, porque así dada epsilon, yo tomé la delta en este rango. A ver, por ejemplo, ¿cómo le harían ustedes en este tiempo que queda? A ver, me gustaría que encontraran este ejercicio. Si el límite, cuando x, y tiende al 2,3, ¿no? Del producto x, y. ¿A cuánto sería? 6, ¿no? Demuestren que ese límite es 6. Dada epsilon mayor que 0, existe delta tal que esto se cumple. ¿Cómo le harían ustedes para probar eso? Puede bajar un poco la cámara. Sí, a ver quién acaba primero. Para practicar, digamos, ¿no? Díganme nada más cuánto tomar delta. Si yo quiero verificar este límite, ¿no? Que ese límite vale 6. A ver, hagan esa parte. Bueno, a ver, 5 minutos, a ver si lo acaban en 5 minutos. Demostrar que el límite es 6. Tomando, pues esta cosa, ¿no? A ver quién termina primero. Y después pasamos a las propiedades de los límites. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos en el caso de límites unilaterales, ¿no? Funciones restringidas a un conjunto. O cuando no existe límite, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Les doy 5 minutitos.
¿Ya? ¿Todo terminó? Sí, tenemos que escribir XY como A por X menos 2, por B por Y menos 3. ¿Profe, puede bajar la cámara? Sí. Sí, A por X menos 2 más por Y menos 3 más B por X menos 2 más C por Y menos 3. Si nosotros escribimos esto así, volvemos a usar el argumento. A ver, quiero ver cómo hacen Profe, eso. ¿no falta el 6 ahí? En XY menos No. 6. Ah, claro, es XY menos 6, ¿no? Gracias, ¿cómo te llamas? Roberto. XY menos 6. Claro, claro. Porque le vamos a restar, ¿no? Exacto, así. Y ese 6 va a salir de estos términos cruzados. A ver, hagan eso para antes de que en menos de 5 minutos. Ahí se ve bien. El cuadro sí, ¿verdad? ¿Qué límite tiende a qué? Dijimos al 2,3 de X, Y es igual a 6. Entonces tengo que ver que para toda epsilon positiva existe delta positiva, tales que X menos 2, X menos 3 es menor que delta, implica que de X más XY menos 6 es menor que epsilon. Entonces aquí pues tenemos que, de esta parte sabemos que X menos 2, ¿verdad? Es menor que la norma. Aquí Y menos 3. Sí, menor que la norma, ¿no? Menor que delta y queremos, y la delta no la tomamos muy grande. Y menos 3. Y menos 3 es menor que la norma. Así la tomamos. Pues se valen estas dos condiciones, ¿no? De que estas aristas de un rectángulo sean menor que delta y delta no más grande que 1. Por lo tanto, aquí se cumple que es menor que delta y pues también que es menor que 1, ¿no? Y entonces dijimos que X, Y menos 6 lo vamos a escribir como A por X menos 2 por Y menos 3 más B por X menos 2 por Y menos 3, ¿no? Más. Así. Para que
esto lo podamos aplicar para poder aplicar la desigualdad del triángulo. Bueno, si x vale 2, o sea que si x vale 2, pues aquí tengo que 2y menos 6 es igual a 2a. Este término se hace 0, este se hace 0, y aquí me queda c por y menos 3, ¿no? Y menos 3. Y aquí al factorizar, pues tengo 2 por y menos 3 igual a c por y menos 3. ¿Esto qué implica? Que la c es igual a 2. Correcto. Muy bien. Entonces, si la x también vale, si la y vale 3, pues voy a obtener la misma conclusión. Si y vale 3, aquí tengo 3x menos 6 es igual, pues como la y vale 3, este término se hace 0, el último se hace 0, y tengo que b por x menos 2, ¿no? ¿Profe, puede bajar la cámara, por favor? Claro que sí, claro que sí. Esto es lo que yo quería que ustedes hicieran. Bueno, entonces aquí 3 por x menos 2 es igual a b por x menos 2. Entonces quiere decir que la b es 3. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo obtengo la otra? Pues derivo, ya sea con respecto a x o con respecto a y, porque no me queda de otra. Ajá. Con respecto a quién les gustaría derivar, eso es indiferente, ¿no? Vamos a derivar con respecto a x, esta expresión. Ajá. Una pregunta, ¿también se le podría poner valores a x y a y? Por ejemplo, yo le puse valores de x igual a 1 y y igual a 1. Y como ya conocía b y c, Correcto. Ajá. Claro, y ya. sí se puede. Por ejemplo, puedes poner x igual a 0, si quieres, ¿no? Y igual a 1. ¿Cuánto te da la B? La, ¿La C? la c me da 2, la b me da 3 y la a me da 1. Ah, es igual a 1. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, aquí tenemos que x, y menos 6 es igual, aquí en valor absoluto, como la a vale 1, pues aquí tendríamos x menos 2 por y menos 3, más b, que vale ¿cuánto? 3, más 3 por x menos 2, más la c, que vale 2, ¿verdad? Por x, y menos 3. Entonces, cualquiera de estas la puedes tomar como menor que 1, estas dos. Y las otras son deltas, ¿no? Entonces aquí tienes una delta, más un 3 delta, más 2 delta, igual a 6 delta, ¿no? Y esto quieres que sea menor que epsilon. Ajá. Entonces dices, bueno, si sea delta, el mínimo, ¿de quién? Del 1 y epsilon sobre 6. Y con eso tú demuestras esta cosa, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, sí, está bien, Dianey. ¿Es correcto? Profesor. ¿Se puede ¿Cómo? bajar tantito, un poquito más? Ajá. Sí, profesor. ¿Queda más claro que el agua? ¿O queda cómo de claro? Bueno, desde luego que les advierto que esto pues es válido para cuando tienes polinomios, tienes esta técnica, digamos, ¿no? Para probar. Y es en realidad mucha. Ahí no grabamos, sí estamos grabando. ¿Vale? Entonces, creo que les puse un ejercicio, pues déjenme compartir. ¿Ya copiaron esta parte? Ya, profesor. En una de las tareas que les puse ahí, ¿cuál es? Vamos a compartirles para que de una vez lo hagan, ¿verdad? No hay que esperarse. Aquí, tarea.
Ajá. El ejercicio 6, ¿verdad? El ejercicio, les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Para que vayan avanzando de una vez. ¿Ven este ejercicio 6? Que viene aquí, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, se ve. Ah, pues van a usar esta técnica, ni más ni menos, ¿no? Para resolver el 6. Y mañana vamos a estudiar cómo tratar el 7, ¿no? Ajá. Vamos a ver algo de continuidad. Demuestre que esta función es diferenciable. Ah, bueno, y aquí determínense las derivadas parciales. Bueno, aquí vienen pocos límites, pero échenle un ojo a la tarea que les puse al taller. Hay que aprender. Aquí les voy a compartir tablón. Les subí por aquí un taller. ¿Se acuerdan que antes de salir de vacaciones les subí un taller? Ese no se va a entregar. Ese es para que ustedes practiquen. Miren, ¿lo ven? ¿Lo ven? Aquí. Determina el interior, la frontera. Estos son ejercicios. Aquí vienen algunos límites, ¿los ven? Calcule los siguientes límites. ¿Sí? Usando teoremas. Ajá. ¿Ven este? Este es el que vamos a trabajar mañana. ¿Lo ven? Vamos a trabajar una especie de límites unilaterales y la continuidad. Y vámonos recio con las derivadas parciales. ¿Les parece? Sí, No me profesor. contesta. Sí. Correcto. Entonces aquí es para... Aquí este taller termina en las derivadas direccionales. Ok, pues muchas gracias. Profesor, ¿puede ¿Sí? subir el libro que había dicho que iba a subir? Sí, les voy a subir el libro de El Marzen y Tromba. También les quiero subir el Hazer, la sal. Y otros que tengo por ahí. Les subo hoy esta tarde material. Y les Vale, digo gracias. en un mensaje en qué parte se van a concentrar. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos mañana a las 10. Cualquier cosa me escriben un correo. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, Luego, profesor. Nos vemos. Gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Hasta luego.